del troll. Arrancamos nuestro segundo episodio de cuentos de hadas chinos que jamás habías escuchado, hablando de cuentos de fortuna, cuentos de iluminación y de ego. Pues los cuentos del día de hoy son de alto contenido taoísta, un contenido del cual tendremos algunos debates, porque aunque los cuentos taoístas y budistas a menudo son cuentos sobre iluminación, a ratos vamos a ver un aspecto satírico o negativo para contra los famosos magos taoístas o monjes budistas, donde los autores que vamos a revisar se burlan de su filosofía. También vamos a ver que la filosofía, particularmente la taoísta, tenía un lado oscuro. Y para lados oscuros definitivamente tenemos que cerrar con el cuento de la lección del mago. Si recuerdan de la semana pasada, la lección del mago era el relato donde un joven llamado Tzu-chun no era el mejor para hacer dinero ni realmente para hacer nada con su vida. Múltiples veces se quejó con los cielos y a sus quejas, que casi siempre eran sonidos y gemidos que elevaba a los cielos, algo así como no quiero, algo así. Tzu-chun fue abordado por un mago taoísta que múltiples veces a lo largo de su juventud y su vida adulta le donó dinero. Pero cada vez Tzu-chun volvía a quedar sin dinero. De manera que el mago taoísta regresaba, le daba más dinero y así sucesivamente, hasta que Tzu-chun recibió cerca de 30 millones de oros de parte del mago, quien finalmente le dijo que era la última vez que le daba dinero y que esperaba que ese dinero le sirviera. En esta última ocasión, Tzu-chun finalmente se llevó todo su dinero a Yangzhou, al lado sur del río Huai, donde vivían todos los huérfanos y las viudas que no tenían dinero para vivir. Allí, recordemos, Tzu-chun compró una tierra enorme donde mandó levantar varias mansiones, casas en las que acogió a los huérfanos y a las viudas y a todos respetuosamente los llamó sobrinos y sobrinas. Y llegado el plazo que le había dado el anciano misterioso, que todavía Tzu-chun a estas alturas no sabía que era un mago budista, el plazo del día 15 del séptimo mes, cuando debía presentarse en el templo de Lao Tzu, cerca del edificio que estaba entre los juníperos, Tzu-chun marchó hacia allá, donde no encontró nada excepto una vieja entrada a un templo taoísta, y finalmente, tras caminar cerca de 15 kilómetros más allá de esa entrada, Tzu-chun se topó con una pequeña residencia, donde había un horno para hacer pociones y elixires, y en torno a la boca del horno, Tzu-chun vio un montón de estatuas extrañas de jade verde, de ónice negro, estatuas talladas con formas de ninfas y hadas, de dragones e incluso algunas en piedra blanca, talladas como tigres. Finalmente, el viejo, que se había manifestado varias veces, se apareció frente a él, usando un alto gorro amarillo y un manto sagrado, y le confesó que en realidad era un mago taoísta, que lo había llevado a ese lugar para darle una nueva oportunidad. ¿Qué oportunidad era esta? Bueno, era la oportunidad de que Tzu-chun se tomara 3 pastillas mágicas, estoy haciendo enormes comillas al aire, y estas píldoras le darían una visión de vida. Curiosamente, hace poco platicaba con un buen amigo que hizo algo muy parecido, no con un mago taoísta, y no fueron pastillas mágicas, pero vamos a decir que sí fueron, comillas, pastillas mágicas, y discutíamos sobre el cambio de percepción en la vida misma después de tener este tipo de experiencias psicodélicas, que es precisamente
lo que va a pasar en este momento con Suchun. Comienzo el episodio de Bajo el Puente del Troll con una pequeña advertencia. Este cuento, que en su primera mitad se perfila simple y cómico, en la segunda deviene verdaderamente oscuro. Así que prepárense para lo que viene en Bajo el Puente del Troll. Ahora te tragarás las píldoras, le dijo el viejo a Suchun. Pero esta es la única regla. Durante tu viaje no debes emitir ningún sonido. Si lo haces, así sea un pequeño chillido, un gemido, una sílaba, una palabra, todo se acabará para ti. En este viaje tendrás vidas y familias. Que no te importe si tu familia sufre la más horrible de las muertes. No debes quejarte. Recuerda, no debes emitir sonido alguno. Nada de lo que experimentes será real. Así que quédate en calma y vive tu vida. Suchun se tragó las pastillas mágicas y de pronto se encontró a sí mismo en una enorme cisterna llena de agua. Allí, poco a poco, el tiempo y el espacio se hicieron nada, y Suchun no supo dónde ni cuándo se encontraba, hasta que de repente se topó de frente con una enorme criatura, a quien todos llamaban el general. No el general que las personas que crecieron en los 90 están imaginando. Esta era una criatura con rasgos animales, pero al mismo tiempo con una forma antropomórfica, semihumana, que medía cerca de 3 metros de alto. Y las primeras palabras de esta criatura fueron: ¿qué clase de hombre eres? A la pregunta del general, Suchun no quiso responder. Estuvo a punto, pero de inmediato recordó las palabras del mago, se quedó en silencio y trató de estar lo más tranquilo posible. En ese momento, el general le dijo: habla o te mandaré a ser devorado. Suchun se mantuvo en silencio y efectivamente comenzó un largo castigo para él. Suchun recuerda haber sido devorado primero por tigres, después picado por serpientes venenosas, después desgarrado con las uñas de gatos salvajes, algunos de ellos leones, luego picado por cientos de escorpiones. Pero, según la instrucción del mago, permaneció en calma y silencio totales. Después de esto, en el lugar donde Suchun se encontraba azotó una gran tormenta, y el agua de la cisterna comenzó a elevarse y elevarse. Se puso de pie, pero el agua seguía subiendo y subiendo y subiendo, hasta que casi le cubrió por completo las orejas y el rostro. Y apenas podía sacar la nariz del agua, y pensó que probablemente se ahogaría. Yo no sé si Suchun era antiflotación, no sabía nadar, no estoy muy seguro cuál haya sido su situación o por qué temía ahogarse si el agua por un momento rebasaba su nariz, pero eso es lo que nos dice el cuento. Afortunadamente, la tormenta finalmente cedió, y cuando las aguas bajaron, el general volvió. Tú la tienes toda, por eso te ves buena. Suchun ahora sabía que había tenido una vida plena, que tenía una esposa, incluso. Y el general usó esto contra él. Le puso enfrente a su mujer y le dijo: habla y la perdonaré. La esposa de Suchun lo miró a los ojos, luego miró al general, se puso de rodillas y comenzó a rogar diciendo: soy una simple y pobre mujer, por favor no me lastime. Pero el general comenzó a torturarla de formas horribles, jalándola con cuerdas y clavándole afiladas puntas de bambú debajo de las uñas. Finalmente, el general metió a la esposa de Suchun en un caldero lleno de agua hirviendo, y la mujer no paró de gritar y de llorar hasta que murió. Suchun se abstuvo de decir palabra y simplemente la miró morir.
¿Que no harás nada para apaciguar sus últimos estertores de dolor?, le dijo el general. ¿Ah, no? ¿Nada? Entonces yo sí haré algo. El general en ese momento mandó decapitar a la esposa y después, con la misma hoja afilada, Su Chun mismo perdió la cabeza. Por un momento, la esencia de lo que era desapareció, pero después regresó y se mantuvo consciente, flotante por encima de la negrura de la cisterna, hasta que de repente, casi en contra de su voluntad, esta alma fue atrapada y llevada frente al rey de los muertos. La esencia de Su Chun pasó entonces por nuevas torturas, porque al parecer la onda era torturar a la gente en el mundo de los muertos. Fue llevado y hervido en un caldero lleno de agua hirviente, fue azotado y puesto contra varas calientes. Después tuvo que deambular por la colina de los cuchillos y terminó su viaje atravesando el filoso bosque de las espadas. Tras todo este martirio, el rey de los muertos le dijo: «Eres un villano, y un villano como tú no merece renacer como un varón. Dejen que renazca como una mujer y que lo haga en la casa de Wang Chuan». Su Chun recuperó nuevamente la conciencia, pero esta vez estaba en el cuerpo de una niña que nació muy enferma y que desde pequeña hasta que fue una adolescente no pasó un solo día de su infancia y de su adolescencia sin sufrir una dolorosa sesión de acupuntura, o sin tener que tomar medicamentos horriblemente amargos, o pasar por algún proceso humillante con algún médico. Cuando Su Chun creció, se convirtió en una hermosa mujer, pero como nunca hablaba por órdenes del mago taoísta, su familia pensó que era muda, y que si todas esas sesiones mágicas y médicas no la habían ayudado hasta ahora, jamás hablaría. Sin embargo, los médicos le decían a la familia Chuan que no había nada mal con la garganta de la joven. Era perfectamente capaz de hablar, simplemente decidía no hacerlo. Esto a la familia Chuan le parecía extraño y triste, y perdieron de alguna manera las esperanzas con su hija, al menos las esperanzas que podían tener las mujeres en esa época, que prácticamente se reducían a que se casaran. No obstante, uno de los jóvenes que durante años la molestó mientras crecían, finalmente se confesó como un secreto enamorado de Su Chun. Su nombre era Lu Kuei y, de igual manera, en secreto buscó una casamentera para que hablara con los padres de la joven y un matrimonio se llevara a cabo. En un principio, Su Chun declinó avergonzada la propuesta de Lu Kuei. Ella no se sentía digna de un hombre de abolengo. Lu Kuei contestó lo siguiente: «Mientras seas una buena esposa, ¿qué me importa que seas muda?». Este hermoso y cálido cumplido finalmente selló el pacto de la pareja y se casaron y eventualmente dieron a luz a un hijo. Al principio, Lu Kuei estaba feliz con su esposa. Mantenía lo que había dicho. Su Chun era una esposa fiel y atenta, y Lu Kuei estaba feliz y le había dado un hijo varón, que era exactamente lo que él quería. Eventualmente, Lu Kuei se enteró de que Su Chun no hablaba por voluntad propia, y el silencio entre la pareja se fue convirtiendo en cansancio. El cansancio se transformaría en ira, y la ira en violencia. Lu Kuei acusó a su esposa de frialdad, y Su Chun no lo negó, no sonrió, no hizo un gesto, no dijo nada. A manera de castigo brutal, Lu Kuei salió al patio y le mostró a Su Chun sus hermosos faisanes. Lu Kuei tomó un rifle y le disparó a las aves, y Su Chun no hizo nada. Furioso más allá de todo razonamiento, Lu Kuei entonces hizo lo impensable. Tomó a su propio hijo por los piececitos y como un látigo lo azotó de cabeza contra una roca. «¡Habla! ¡Habla ahora, mujer!», le pidió Lu Kuei. Su Chun jamás había sentido tanto dolor como al escuchar el sonido, el rebote de la cabeza de su propio hijo contra la piedra. «¡Habla, lo haré de nuevo!», dijo Lu Kuei. Y Su Chun, por primera vez, dejó salir de sus labios un pequeño gemido de agonía y de dolor. Un segundo después, el Su Chun masculino
que había iniciado su viaje de DMT taoísta, despertó dentro de una cisterna de agua, sabiendo y sintiendo todo el dolor y la experiencia de las múltiples vidas que había vivido durante su viaje. Y furioso se volteó con el mago y le dijo: ¿por qué me ha engañado de esa forma? El mago, quien estaba tratando de sacar en ese momento a Su Chun de su mal viaje, lo tomó por la trenza y lo jaló hacia afuera de la cisterna de agua, donde lo había metido como en una especie de cámara sensorial. Yo no te he engañado, le dijo el viejo. Lo único que hice fue enseñarle a tu mente a deshacerse de todo, de la alegría, de la ira, del miedo, del asco e incluso de la empatía. Al final solo te quedó el amor, y si no te hubieras aferrado a él, habrías alcanzado la iluminación en esta misma vida mortal, pero no pudiste deshacerte de tu amor. Pocos hombres pueden hacerlo, y esos hombres son raros. Su Chun intentó, meses después, regresar al pabellón de las nubes, donde había encontrado el templo, pero lo encontró desierto y en desarreglo, como si nadie nunca hubiera vivido ahí. Volvió a casa, se olvidó para siempre de los votos de silencio y trató de vivir una vida normal, a pesar de lo que había experimentado. Aquí termina este texto de la lección del mago, que, pues bueno, para lecciones duras, aquí tenemos una, ¿no? Definitivamente esta es una dura lección, sobre todo cuando hay bebés muertos, uno aprende cosas valiosas. Y si tienen dudas, vayan a escuchar la temporada de La vida de los cadáveres, donde también hablamos mucho de bebés muertos. Yo tengo una opinión al respecto de este tipo de textos que parecen tener una filosofía taoísta iluminativa. Yo no sé si realmente la intención de este autor en particular era exaltar o burlarse del contenido de esta información, pero definitivamente me deja a mí un mal sabor de boca. Este afán del taoísmo y el budismo tradicional, el neobudismo, el budismo ligero del siglo XXI es distinto, pero el budismo tradicional, que tiene esta idea de deshacerse de toda pasión y toda intención, me parece la cosa más mediocre y fría. ¿Por qué un ser humano querría perder toda su empatía y su deseo? ¿Por qué ser grande, ser un iluminado, ser un pequeño Dios, significa perder el deseo y el amor? ¿No son los peores seres humanos del mundo los que carecen de empatía, deseo y amor? Me extrañan a mí este tipo de mensajes místicos. De cierta forma me hace pensar que eran ermitaños no porque la soledad les ayudara a iluminarse, sino porque un ser humano sin empatía, sin deseo y sin amor probablemente merece estar solo. Otro pequeño comentario que puedo hacer sobre este texto es que me parece muy curiosa la visión antigua del tanque sensorial. Una persona que básicamente se mete alguna droga psicodélica, porque esto es lo que el cuento está describiendo tal cual, alguna droga psicodélica basada en algún compuesto natural, alguna planta, algún químico de algún animal, y tiene un viaje dentro de una cisterna cerrada de agua. Me imagino algo hecho de, no sé, de piedra o una cisterna incluso de barro, no sé, donde este practicante o este iniciado, pues de alguna manera vivió múltiples vidas en su conciencia, ¿no? Una idea que sigue vigente del viaje espiritual moderno, pero que al parecer está ahí desde hace muchos años, esta idea del tanque de flotación con el aislamiento de sonido, y al mismo tiempo no puedo evitar pensar de manera absurda en el episodio de Una vida bien vivida, donde Morty, de Ricky Morty, juega este videojuego donde él vive múltiples vidas, o bueno, vive la vida de un personaje que es un vendedor de tapetes que tiene cáncer y tiene una familia, y cuando termina de jugar el juego,
pues se da cuenta de que es simplemente un juego y que vivió una experiencia expandida de conciencia y de repente tiene que regresar a su normalidad como un niño de 10 años, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que le pasa a Suchun, que vive múltiples vidas y dolores y torturas y se casa y luego se convierte en una mujer y también como mujer se casa y pare y tiene un bebé y tiene todas estas experiencias contrastantes en su vida que uno pensaría que enriquecen la experiencia de vida, por supuesto, que no daría a veces uno por experimentar todo sin riesgo a quedarse con las consecuencias de los errores o las decisiones que uno toma. Pero lo curioso es que desde la perspectiva más realista y racional, por ejemplo, que nos pone, o más absurda también que nos pone Rick y Morty, regresar a tu absoluta normalidad puede ser devastador. Y es lo mismo que le sucede a Suchun, ¿no? Suchun pierde esto y le dicen, híjole, perdiste 5 minutos antes de acabar el juego. Qué lástima, ¿eh? Y es como si te aventaran a jugar un juego que jamás has jugado en tu vida y esperaran que no perdieras. Y cuando pierdes es como, uy, ya no puedes volver a jugar. Qué lástima, eres un tarado, ¿no? Esta noción del intento fallido y de la carencia total de empatía en la iluminación me parecen algunos puntos absurdos que este cuento del mago nos relata y pone en evidencia. Uno de mis cuentos favoritos en toda la antología que estoy usando como base y que, por cierto, no sé si he mencionado hasta el momento. La antología que estoy usando como base es un libro de Pantheon Books que se llama Chinese Fairy Tales and Fantasies, que podemos rudamente traducir como cuentos de fantasía y de hadas chinos, que es un libro accesible, me parece. Yo debo haberlo conseguido en el rango de los 200 a 300 pesos. Pero no es un libro abundante, es un libro que por lo general está fuera de stock, es raro, es difícil de conseguir. En Amazon es posible conseguirlo. Si a ustedes les interesa leer de primera mano estos relatos, ahí están en este texto de Pantheon Books. La colección Fairy Tail de Pantheon es maravillosa. Últimamente se ha llevado un tercio de mis sueldos comprar estos libros, porque no solo porque me encantan y me parecen fabulosos, sino porque además pues son alimento puro de este tipo de temporadas, ¿no? Y es algo con lo que en el futuro cercano espero seguir trabajando. Y no quiero decir mucho, pero ya llegó por ahí también el libro de mitología nórdica de Pantheon Books y tiene algunos relatos interesantes que quizá meriten más adelante, más en el futuro, una segunda parte de mitología nórdica. Bajo el puente del troll. Nuestro siguiente relato del día de hoy nos llega de pluma del ya conocido y ya querido Pu Songling, el mismo autor del Grillo y de otros cuentitos de los que ya hemos hablado mucho en esta temporada. Como les dije, muchos, cerca de unos 30 relatos de los que incluye la fuente que les acabo de pasar, son relatos de Pu Songling. Entonces, bueno, hay mucho que decir. Obviamente no estoy incluyendo todos, de hecho, pues parte del trabajo, digamos, que hago al compilar estas temporadas es limpiar, ¿no? Hay muchísimos cuentos que no nos sirven. Hay otros que temáticamente son similares y que me gusta agrupar, cosas así, pero si quieren tener una visión mucho más amplia de estos temas, vayan directamente a esta fuente. Pu Songling en esta ocasión nos relata el cuento del sacerdote de las montañas del trabajo forzado, ese es el título de este cuento, que tiene como protagonista al séptimo hijo de una familia, un número que en distintas culturas y que en distintas épocas tiene diversos significados sobre lo que representa. El séptimo hijo de una familia casi siempre era una especie de pilón que que de alguna manera estaba como maldito o que estaba como marcado, ¿no? Esto es una tradición que vamos a ver trasladarse desde China hasta Europa eventualmente. Bueno, en este caso, el séptimo hijo de esta familia era el joven Yong Wang, que sí, por cierto, se romaniza como Young en inglés, entonces es muy chistoso que sea el joven Yong Wang, pero Yong Wang es nuestro protagonista. Yong Wang era un muchachito de clase alta
que durante todos los primeros años de su vida vivió cómodo y contento, pero que un día en la juventud le entró esta cosquilla de probarse a sí mismo. Soy todo lo que podría ser. Soy tan fuerte como creo, soy tan rápido como puedo, soy tan resistente como creo ser. Y entonces Yonggwang escuchó de un lugar llamado la montaña del trabajo forzado, que si hay malos nombres en negocios, este debe ser el peor, porque nadie quiere trabajar en un lugar llamado la montaña del trabajo forzado. Pero la idea de Yonggwang era sumergirse en una especie de prueba personal donde él demostrara que podía también convertirse en una persona útil. Un poco de ego, pero también un poco de inseguridad. El joven eventualmente viajó a la montaña del trabajo forzado, y encontró un pequeño templo taoísta. De inmediato, Yonggwang dijo: quiero que me reciban como un discípulo en este templo. El maestro salió y le echó un ojo y le dijo: ¿sabes qué? No vas a durar ni un mes aquí. Pero Yonggwang fue insistente y se quedó, hasta que el maestro dijo: bueno, está bien, ya sé, ten una buena noche de descanso, muchacho. Lo mandó a sus aposentos. Pero mañana, justo al alba, te quiero cortando leña con una pequeña hacha de mano. Y así lo hizo Yonggwang. Al alba del siguiente día, se levantó, tomó una pequeña hacha de mano y fue en busca de leña, usando ahora las ropas de los monjes. Yonggwang no sabía que iba a tener que ir descalzo y que pronto los golpeteos del hacha de mano le iban a llenar de callos las manos. Aún así, Yonggwang quería probarse a sí mismo que era un hombre. Así que hizo lo que le pedían. Y lo hizo durante todas las mañanas de un mes. Sin chistar, se levantaba al alba, tomaba su pequeña hacha de mano, hasta que en sus manos se formaron gruesos callos, y sus pies, o al menos las plantas de sus pies, se reforzaron tanto que Wang ahora podía salir a caminar descalzo por el bosque sin sentir que estaba, descalzo. Eventualmente comenzó a entrenar y se convenció a sí mismo de que no había nada que él no pudiera soportar. Una tarde, mientras Wang regresaba al templo, vio algo. Había 2 discípulos cenando con el maestro. Los escuchó servir vino y reírse, y de repente escuchó a uno de los discípulos decirle al maestro: «Maestro, el placer que estamos teniendo esta noche, pienso que deberían compartirlo todos, ¿no?». El maestro le contestó: «¿Cómo va a poder esta pobre jarra servirle a los 8 monjes que vivimos aquí? No, esta jarra es para nosotros». Pero Wang notó algo extraño. Cuando el maestro servía de la jarra de vino, el contenido de la jarra jamás disminuía. «Oh, maestro, este ha sido un regalo de la luna. La jarra de vino no baja. ¿No cree que es una lástima no compartirlo?». El maestro, a manera de respuesta, tomó uno de los palillos con los que estaba comiendo y lo arrojó directamente hacia la luna. Yonggwang siguió el palillo con los ojos tan rápido como pudo en dirección a la luna, pero antes de que se pudiera perder en el horizonte, una mano, muy veloz, tomó el palillo. Esta mano pertenecía a una doncella muy pálida, muy bella, de cuello muy largo, vestida de todos los colores del arco iris. La mujer se acercó al grupo de los 3 monjes que estaba bebiendo y cantó para ellos por un buen rato. Wang disfrutó la melodía, pero al mismo tiempo se sintió celoso de no poder formar parte de la ceremonia. Wang, después de la última canción de la mujer, vio el palillo que el monje había aventado caer al piso, como si la mujer lo hubiera tenido dentro todo el tiempo y como si quizá ella misma hubiera sido el palillo, aunque a Wang le quedaba duda de si ella era la luna. El otro monje que estaba con el maestro finalmente habló y dijo: «Maestro,
pocas noches a esta he tenido mejores. Pero este vino ya es demasiado. ¿Qué le parece si nos bebemos la última y nos vamos a dormir? Al afirmar esto, los 3 hombres, con todo y la mesa, se levantaron volando hacia la luna, y John Wang los vio entrar en ella. De repente parpadeó, y la luna ya no era más que un trozo de papel en una pared, y los 3 hombres seguían bebiendo vino cerca de donde él estaba. Wang nunca supo si lo que acababa de ver era magia o divinidad. Inmediatamente después de esto, el maestro habló con los 2 discípulos con los que había hecho fiesta y los mandó a dormir, diciéndoles que a la madrugada siguiente tendrían que ir por leña, que festejar con el maestro no les quitaba esa responsabilidad. Wang se sintió ofendido. Yo también hubiera querido celebrar con el maestro y yo también me hubiera levantado a cortar la leña. Eso he hecho por meses. Por meses no he sido nada más que un sirviente. Solo he cortado leña y he hecho lo que me piden. Pero ellos celebran y beben vino y hacen trucos de magia. ¿Por qué no me invitaron a mí a la celebración? Así que Wang, cuando el maestro despachó a los 2 monjes, inmediatamente hizo lo propio y fue a reclamarle al maestro. Maestro, lo vi todo. Yo llevo meses aquí. Caminé cientos de kilómetros para llegar. Y no he recibido nada. Ni una sola enseñanza inmortal, ni un truco de magia. ¿Cuál es mi consuelo, maestro? Molesto, el maestro le dijo a Wang: ¿ves? Te lo dije. Te dije que no podías soportar este entrenamiento. Este entrenamiento no es solo cortar leña y levantarse temprano. Hay más cosas insoportables en él. No, maestro, usted no me entiende. Yo solo estoy pidiendo un pequeño truco, algo por mi esfuerzo. Es todo. Cansado, el maestro accedió. Accedió, riéndose un poco para sus adentros, y le dijo a John Wang: ¿qué quieres aprender del gran mago? Ya sé, quiero que ninguna pared nunca más sea un obstáculo para mí. El mago le dijo a Wang el secreto mágico que deseaba saber, y Wang intentó de inmediato atravesar una pared. Pero en vez de atravesarla, se dio un golpe tan fuerte en la cara y en el pecho que cayó al piso, y el maestro lo abordó diciendo: No, muchacho, no has entendido nada. No, la próxima vez cierra los ojos, baja la cabeza y vete de coronilla contra el muro. Pero ojo, tienes que tener toda la fe del mundo para atravesar la pared. Si no, fracasarás. El muchacho hizo lo que el maestro le pedía y efectivamente de repente se encontró al otro lado de la pared sin haberla golpeado. Tras este intercambio, John Wang abandonó el monasterio, se despidió del mago y el mago le dijo: muchacho, solo has aprendido un truco, pero bueno, sé puro y no dudes de tu poder, o la próxima vez tu poder ya no va a funcionar. John Wang volvió a su vida aristocrática. Más encima, ahora era un muchachito con dinero que se pavoneaba de haber aprendido los secretos de la inmortalidad de un famoso mago taoísta, y altanero los presumía frente a todo el mundo. Su altanería, por supuesto, le valió fama, y su fama se tradujo en un buen matrimonio. Pero años después de haberse casado, la esposa de Wang, quien ya había agarrado suficiente confianza, le dijo: ¿sabes? Yo me casé contigo, pero nunca creí todo ese chorro del mago y de que tenías poderes místicos. Y Wang, por supuesto, se puso furioso. Quiso presumirle a su esposa su poder y de inmediato le dijo: mírame bien, mujer. Wang se agachó y de coronilla se lanzó corriendo contra un muro de su propia casa. Cuando Wang despertó, tenía un fuerte dolor de cabeza y lo único que alcanzó a escuchar fue la risa de su mujer, que lo miraba desde arriba como un tonto. Desde lejos, Wang también oyó resonar, o al menos eso creyó, la risa del mago taoísta.
Wang maldijo al mago desde el piso, se sobó la cabeza y trató de seguir con su vida, sin jamás volver a intentar impresionar a nadie. Aquí termina este segundo relato del día de hoy. Honestamente, medité mucho cuál era la enseñanza de este texto. Tengo dos posibilidades en la cabeza. Veo dos verdades detrás de este texto. Una de las verdades es que el ego de Wang de alguna manera le impidió mostrar su truco. Y de alguna forma creo que esta es la enseñanza final de este texto taoísta, que el ego es el más grande impedimento para avanzar en la vida. Wang nunca fue débil. Wang nunca se limitó frente a la posibilidad de tener que levantarse temprano, hacer callos, hacer trabajo duro. La verdadera limitante de Wang era su propio ego. Supongo que esta es la enseñanza taoísta. Otra parte de mí ve con malicia este texto. Una parte de mí cree que el mago taoísta hizo magia para Wang la primera vez que Wang hizo el truco. Lo dejó lastimarse una vez y después él mismo desapareció el muro para que Wang se fuera a su vida creyendo que era más de lo que era exactamente lo que John Wang quería probar en un principio. Wang le presumió a todos y su verdadera lección de humildad fue darse cuenta de que no era nada. Yo me quedo con esta segunda versión, donde el mago es un pequeño hijo de puta y donde Wang es un muchachito altanero que aprendió a presumir los logros de otros, pero jamás tuvo nada que presumir de él mismo. Y si me lo preguntan, fuera de tener que promocionarse para una chamba o ganar algo de dinero, creo que nadie nunca tiene mucho que presumir de nada. Este texto cierra ahí, pero todavía tenemos más cuentos que relatar el día de hoy. Y el siguiente cuento, que por cierto también es de Pu Songling, les advertí que había como 30 o 40 metidos en esta antología. La antología a lo mejor son 100 cuentos y 30 son de él, ¿no? Entonces sí hay bastantes del señor Pu Songling. Este último cuento, titulado La magia del loto blanco, es divertido, pero también tiene un final abierto, ligeramente extraño y podríamos decir anticlimático, que nos deja deseando más o deseando saber cuál fue la verdadera conclusión con estos personajes. Este relato de la magia del loto blanco es la historia de un hombre que perteneció a la secta budista secreta del loto blanco. Se decía que los miembros del loto blanco eran tan poderosos que podían darse el lujo de no llevarse bien con la corte real. El nombre de este monje hoy no se conserva, pero se cree que fue un seguidor cercano del líder Su Hongyu, un monje que practicaba el negro arte de evadir a la gente. Que me parece un arte maravilloso, si me lo preguntan. Técnicamente el texto dice evadir a la gente común. Yo no sé si tomar esto como una cuestión de ego, dado que es un monje budista, pero el negro y oscuro arte de evadir a la gente es algo que he aprendido a hacer fabulosamente bien durante esta pandemia. No a la gente común, a toda la gente. Después de separarse de su maestro, este mago sin nombre tomó a algunos discípulos y comenzó a pedirles tareas, como era común en las jerarquías budistas. El mago un día salió de casa, pero dejó a uno de sus discípulos encargado de una configuración, vamos a decir, peculiar. En el cuarto de este mago había 2 basinicas, una boca arriba y la otra puesta encima de la primera boca abajo. Entre medio de las basinicas había un pequeño espacio por donde fluía el aire hacia adentro. El mago le dijo a su discípulo: dentro de las basinicas, muchacho, hay un pequeño barco de papel. Tu trabajo es cuidarlo. Que nadie toque las basinicas, que nadie agite las aguas. Eso es lo único que te pido. Tu único trabajo es no permitir que nadie perturbe esta configuración. El mago se fue
Y el muchacho, torpe y curioso, se quedó. Cuando el mago regresó, venía empapado y muy molesto, y de inmediato le dijo a su discípulo: ¿por qué tocaste las basinicas? De inmediato el discípulo puso cara del meme de ¿cómo lo supo? Y le dijo a su maestro: ¿cómo lo supo? Precisamente: sé que tocaste las basinicas. Finalmente el discípulo confesó y le dijo: maestro, es que mi curiosidad fue más y tuve que levantar la basinica superior y tuve que ver el pequeño barco rojo porque era muy impresionante. Había verdaderamente un barco rojo flotando ahí, como si se tratara de un barco de verdad. Lo sé, le dijo el mago. Este barco era un avatar de mi propio barco, en el cual yo iba navegando, y mi barco entero se volcó en las aguas del puerto, justo cuando le pegaste a las basinicas. Avergonzado, el discípulo se retiró, pero a la noche siguiente, el mago lo volvió a mandar llamar y le dijo: discípulo, te voy a volver a poner a prueba. Tienes una tarea, un solo trabajo. Dentro de este cuarto oscuro donde te voy a dejar, hay prendida una vela. Tu único trabajo es nada. Asegúrate de que un chiflón no vaya a abrir la ventana, de que nadie vaya a entrar por accidente y de que el aire no vaya a apagar esta vela. Lo único que te pido es que te quedes despierto toda la noche y no perturbes la flama. Si la vela se consume, bueno, pero mientras tanto, tú encárgate de que nada la apague. El discípulo se quedó en el cuarto oscuro, viendo muy atento la vela, no queriendo fallar a su maestro, y poco a poco comenzó a distraerse con un reloj de agua que había cerca. El goteo lo adormeció y el discípulo comenzó a cabecear. Hasta que se quedó dormido. Obviamente, cuando el discípulo despertó, la vela se había apagado. A la mañana siguiente, el maestro llegó a casa y de inmediato le reclamó: ¿dejaste que la vela se apagara? De inmediato el discípulo contestó: sí, maestro, perdón, es que me quedé dormido, lo siento. Pero, ¿cómo lo supo? ¿Cómo supo que la vela se había apagado? Tuve que caminar por varios kilómetros de desierto en la oscuridad, cuando esta flama representaba la luz que me iba acompañando, y tú, por tu culpa, me quedé solo en el desierto sin luz. La siguiente vez que algo parecido sucedió, ya no fue tan inocente, vamos a decirlo así. Al poco tiempo de esta segunda prueba, la concubina favorita de este monje budista se enamoró de uno de sus discípulos. El maestro, quien yo estoy suponiendo no era el mejor budista, porque pues no debió haberse puesto de esa manera, de inmediato se puso celoso. Y sin decirle más al discípulo, lo obligó a seguirlo hasta donde estaban los corrales. Más encima, el mago mandó al discípulo alimentar a los puercos, tarea que casi nadie quería porque era sucia y apestosa. Pero esta no era la intención del mago, simplemente humillar a este hombre que estaba enamorando a su concubina favorita, ¿no? En el momento en el que este discípulo pisó el lugar donde estaban los cerdos, se transformó él mismo en un cerdo. El maestro, quien presenció todo, de inmediato mandó llamar al carnicero. Le señaló al cerdo, que era en realidad su discípulo, y le dijo: mátelo, venda toda su carne, haga lo que quiera con ella. No quiero saber nada más de ese animal. El carnicero, muy contento, hizo lo que le pedían, sin saber que lo que acababa de hacer era asesinar a un joven monje. Bajo el puente del troll.
El poderoso mago budista o monje budista se había salido con la suya. O al menos eso pensó. Sabía muchas cosas, pero lo que él ignoraba es que el joven discípulo que le había estado ayudando con sus tareas y que estaba atento a todos sus pasos, lo vio realizar el truco de magia de cambiar a otro de los discípulos en un cerdo y vio que lo había mandado matar. Al poco tiempo de esto, el padre de la víctima, preocupado por no saber nada de su hijo, fue directamente al templo a buscarlo. Y por supuesto, sin importar cuánto buscó y buscó, jamás lo encontró. Su hijo ahora era Salchichas, pero nadie, excepto el joven monje que había visto todo, lo sabía. El discípulo, al ver a su padre preocupado y triste, decidió traicionar a su maestro, y con justa razón, y le informó todo al padre del discípulo. El padre del muchacho fue frente al magistrado local, y como los monjes del Loto Blanco tenían ya múltiples querellas con los magistrados locales porque eran rebeldes y desobedientes, de inmediato el magistrado envió 1000 soldados armados contra este templo budista. Los monjes no se resistieron al arresto y el gran mago fue arrestado junto con toda su familia. Los 1000 soldados subieron al mago a un convoy y poco a poco fueron cruzando las montañas de Taihan. Allí, de repente, a lo lejos en el horizonte se vio una enorme figura que al principio los 1000 soldados pensaron que se trataba de otra montaña más, pero en realidad era un gigante. El gigante apareció feroz, gritó entre las montañas y abrió 2 ojos grandes como calderos, una boca del tamaño de una gran basinica. Esta no es es un símil mío, esto es como el cuento la describe, como una gran basinica. Y el gigante, dice el texto, cada uno de sus dientes medía 10 metros de largo. Ahí para que extrapolen a lo mejor las medidas totales del gigante. Aterradas, las tropas se detuvieron de camino a la capital. Pero el mago les aseguró que aquel monstruo no era más que un demonio común, un demonio pequeño. Es más, es un demonio tan insignificante que incluso creo que mi hijo pequeño podría encargarse de él, le dijo a los soldados. ¿Ah, sí? ¿Tu hijo pequeño? Ok, manda a tu hijo pequeño. El hijo pequeño del mago fue liberado. Le dieron una lanza y el muchacho, gritando, ¡ah!, se lanzó contra el gigante y el gigante se lo devoró de un sopetón. «Oh, no, no», dijo el mago. «Yo estaba seguro de que mi hijo tenía el poder de acabar con él». Los soldados acababan de ver a un gigante devorarse a un niño y estaban un poquito nerviosos. Así que aceptaron de inmediato cuando el mago les dijo: «No, he cometido un gran error, pero creo que puedo resarcirlo. Mandan a mi esposa. Sí, mi esposa tiene el poder de enfrentarse a este demonio». Los soldados subieron los hombros, le dieron una lanza a la esposa del mago, la vieron correr hacia el gigante. ¡Ah! El gigante se la devoró de inmediato. Temerosos, los soldados creyeron que tendrían que rodear el camino a la capital. Pero el mago les dijo: «Tranquilos, ustedes saben que yo soy un poderoso mago y no me voy a ir de aquí sin vengar a mi esposa y a mi hijo, claro que no. Déjenme a mí enfrentarme a la bestia». Los soldados dijeron: «Mira, o se muere o pasamos, cualquiera de las dos nos funciona». El mago se abalanzó contra el gigante, que se lo tragó sin problema y desapareció con toda la familia en su estómago, o al menos con toda la familia dentro en algún lugar. Los soldados se quedaron preguntándose para siempre si aquel gigante habría sido un monstruo de verdad que había causado la muerte de toda la familia del mago por su ego, o si en realidad todos habían salido engañados y aquel gigante no era otra cosa que una enorme ilusión del mago budista que en realidad había escapado con su esposa y su hijo. No sé si hay una fábula, una moraleja más bien en este texto. Creo que es
un simple recuento de algo que nunca sucedió, por supuesto. Creo que tiene una mítica interesante detrás. Es uno de los primeros cuentos que revisamos en esta temporada, donde el tema de los gigantes aparece. Más encima, estos gigantes que son capaces de devorar a una persona como si fuera un canapé. Es muy interesante este concepto del gigante monstruoso, que es casi una montaña, que tiene dientes de 10 metros de alto, o de largo más bien, y boca de basílica. Pero yo sí creo que definitivamente este fue un truco del mago. Eso es como yo me voy o me despido de alguna manera de este texto, como si el mago hubiera sido más listo que todos y fue este criminal que hasta el último momento logró utilizar su magia y sus engaños para engatusar y salirse con la suya. Cerramos estos textos del día de hoy con un último pequeño cuento que pues creo que sí tiene ahora una filosofía y una enseñanza muy claras y que me gustaría leer literalmente para ustedes. Hay algunos de estos textos que son extensos. El cuento de la enseñanza del mago, del que hablamos el día de hoy o que terminamos en 2 partes entre los 2 programas, este y el anterior, son textos que abarcan 8 o 10 páginas dentro del libro. Incluso, bueno, son páginas ilustradas, pero aún así, y que no se pueden traducir. El día de hoy me gustaría que cerremos esta sesión con una traducción completa. Encontré un texto muy breve que cuadra muy bien con el contenido del día, que son como estos magos y místicos taoístas y budistas y confucionistas, que es de los que menos hemos hablado a lo mejor, y que cuadra con esta idea de los personajes que pierden algo por no hacerles caso. Entonces cerramos este episodio con el cuento El Pozo de Vino de Chang Jin-ke. Esta es una traducción completa, es una traducción, digamos, mía del inglés al español, que el libro original es en inglés. No, por supuesto, no es una traducción del chino original. El Pozo de Vino. El templo nombrado por la dama Wang está en un rinconcito de las colinas Hofu, que se elevan a unos 15 kilómetros, más o menos, hacia el oeste del país. ¿Cuándo vivió esta dama? Eso ya no se sabe el día de hoy, pero los ancianos han pasado esta historia de boca en boca por cientos de años. La vieja ganaba dinero haciendo vino. En una ocasión, un sacerdote taoísta se quedó en su casa y ella le dijo que le serviría vino sin restricción. Así que le dio tanto vino como él pidiera. Eventualmente el monje se bebió varios cientos de jarras de vino. Sí, varios cientos de jarras. Pero la mujer jamás se quejó, ni reclamó, ni siquiera una sola vez. Un día, después de su estancia, el sacerdote le dijo a la mujer: «Mujer, me he bebido todo tu vino sin tener dinero para pagarte. Pero permíteme una cosa. Si quieres, déjame que cabe un pozo en tu propiedad». Así, el monje se puso a construir el pozo, y del fondo del pozo, de repente, en vez de brotar agua, brotó un chorro del más puro vino. «Es para pagarte, mujer», le dijo el sacerdote y se marchó. Luego de eso, la dama Wang nunca más volvió a tener que hacer su vino. Simplemente lo sacaba a cubetazos del pozo para satisfacer a sus clientes, y como este vino era de mucha mejor calidad que su vino original, nuevos clientes llegaron a oleadas. En menos de 3 años, la mujer ya había ganado millones de monedas de cobre, de manera que, moderadamente, pero se volvió rica. Sin previo aviso, un día, el monje taoísta volvió. La mujer se inclinó frente a él y le agradeció profundamente su pozo. «Dime, mujer, ¿fue bueno el vino?», quiso saber el sacerdote. «Muy bueno, mi señor, muy bueno», dijo la mujer. «Pero, pues como yo no lo hago yo misma, ya no me quedan uvas molidas para alimentar a mis cerdos». El sacerdote se rió y luego escribió en una pared lo siguiente: «Los cielos pueden ser grandes, pero más grande es la codicia del ser humano. Él hizo el vino, ella lo vendió, pero ya no hay uvas para mis cerdos», dijo ella. Después de haber escrito eso,
sin decir palabra, el monje se fue de la ciudad. Al día siguiente, por la mañana, el pozo de vino estaba completamente seco. Este es el texto con el que cerramos nuestro programa del día de hoy y con el que, a partir de donde continuaremos en el siguiente domingo. El siguiente domingo abre una nueva temática. Estos de alguna manera fueron cuentos de este tipo de sabios o monjes que están buscando como enseñar una lección y personajes que fallan, digamos, al aprenderla. La siguiente semana estaremos hablando más bien, podemos decir, de estafadores y estafadores religiosos, sí, pero también de cuerdas mágicas. Hay un famoso truco que se llama el truco de la cuerda, que es un truco que se cree existe desde la China antigua, pero se popularizó en India. Múltiples magos hacen el truco hoy en día, pero nadie lo hace como se dice se hacía en la China antigua. Y va a ser nuevamente nuestro amigo Puzon Ling quien nos presente este relato de cómo se hacía el truco original. Un truco que incluso los famosos Penn y Teller han seguido por todo el mundo para ver si alguien puede reproducir de esta manera. Pero me temo que tenemos que quedarnos con los relatos porque creo que es un truco de magia peligrosamente prohibitivo al momento de su realización. Vamos a decirlo así. Con esto nos despedimos de Bajo el Puente del Troll. Como siempre, les agradezco escuchar. Si quieren comisionar algún episodio, ahí está el Ko-fi. Si quieren darme alguna recomendación directa, saben que en mis redes sociales y a través de este Patreon siempre estoy dispuesto a atenderlos. Casi siempre contesto y si no, probablemente unos minutos o a máximo horas después les contestaré cualquiera de sus inquietudes o dudas. Sus aportes en este momento son vitales para mí. No uso la palabra vital en vano en este caso. Se han convertido en una importante fuente de ingresos y quiero ir poco a poco mejorando este servicio, este sistema, este medio para poder irlos agradando. Muchos de ustedes ya me han abordado con recomendaciones o peticiones de viejas temporadas, cosas nuevas. Estaré muy contento de tratar de complacer a todos. Les aviso también que vienen algunas comisiones de Ko-fi que son cosas pedidas por ustedes mismos, pagadas por ustedes mismos y que estoy casi seguro que, como ya pasó con el episodio de los gatos, les gustarán mucho porque honestamente tengo los mejores fans del planeta y las cosas que me piden están muy padres. Gracias como siempre por escuchar. Esto fue Bajo el Puente del Troll. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital de Bajo el Puente del Troll? Ve a ko-fi.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es Ko-fi, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadroblanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el Puente del Troll.